Bueno, continuamos con Gerardo Blade, alcalde del municipio de Baruta y además dirigente del Partido Nuevo Tiempo. Yo te preguntaba, ¿qué pasa o qué pasará o qué tiene previsto hacer la oposición si se han paseado por el escenario de que el CNE diga que no hay condiciones para hacer referéndum este año por razones de tiempo o cualquier otro argumento que han venido utilizando? Bueno, fíjate lo siguiente, tú fuiste constituyente, Vladimir, y yo creo que en la constitución le tuvieron miedo al cuero después de matar al tigre. ¿Por qué? En los primeros 3 años del mandato presidencial no se puede hacer referendo revocatorio. La justificación que se dio en la constituyente fue, bueno, hay que esperar que el gobierno se consolide, que comience su ejecutoria para que el pueblo pueda juzgarlo. Una constitución además que es participativa, protagónica del pueblo, protagonista, etcétera. Luego de consagrar el referendo revocatorio, que fue idea de Chávez, se le tuvo miedo y pusieron un frenazo en los 2 últimos años. Es decir, en los 2 últimos años, cuando un presidente es revocado, no queda el presidente, pero tampoco es que se va a un proceso electoral a elegir un nuevo presidente, sino que se pone el vicepresidente que nadie ha electo. Cuando tú revocas, revocas al gobernante y a todo su ministerio y a toda su gente que él nombró, porque revocas al gobierno, al presidente con su gobierno. Y dejaron solamente un año hábil para que se produzca un revocatorio con una elección presidencial, que es prácticamente del tercer al cuarto año de mandato. Yo creo que la deslegitimación del gobierno es tan grande cuando se produce un referendo revocatorio que lo revoque, ya sea en ese año. Yo creo que además eso hay que cambiarlo en la Constitución en algún momento. No es el momento en este momento de reformas constitucionales, pero ya llegará el momento. Pero si usted es consecuente con lo que significa un referendo revocatorio, un gobierno que se ha revocado en los 2 últimos años es insostenible, políticamente hablando, que un vicepresidente que era nombrado por ese presidente que salió revocado pueda gobernar para conducir al país hacia una prosperidad económica y un cambio que es lo que está buscando el país. En todo caso, eso es lo que dice la Constitución. ¿Por qué la gente revoca? Evidentemente que sí, eso es lo que dice la Constitución, pero puede producirse otros escenarios allí. La falta de legitimidad, la falta de gobernabilidad, incluso porque no tiene legitimidad, ni siquiera de origen. Tú te puedes legitimar en el ejercicio del cargo, pero tienes una legitimidad de origen, como le ocurre al presidente Maduro. Ahora, vas a dejar a alguien después que tú has sido revocado. Ahí hay un problema serio también en ese escenario, que la sucesión presidencial tampoco quedó bien desarrollada en la Constitución. Porque suponte tú que viene un revocatorio en ese escenario, y no lo estoy defendiendo, yo estoy defendiendo el revocatorio del 2016, claro. Pero en ese escenario que tú me estás planteando, en esa hipótesis, en que el revocatorio fuere el año que viene y se revoque al presidente de la República, se queda un vicepresidente nombrado por él absolutamente insostenible porque no tiene legitimidad para mantenerse en el poder 2 años, para culminar el mandato al que está culminando Maduro, porque Maduro está culminando el mandato de Chávez que no lo pudo ejercer. Pues la verdad es que si se produce una renuncia presidencial, que es otra de las fórmulas constitucionales para la salida de un presidente, que en ese caso que estaría encargado de la presidencia hasta terminarla, ¿quién sustituye? Otro vicepresidente nombrado por ese presidente que asumió la presidencia. Es decir, ahí no hay un funcionario electo, que es lo que se ha debido hacer. Por ejemplo, antes tenía la fórmula de que asumía el presidente del Congreso, ha debido ponerse el presidente de la Asamblea Nacional, que es un funcionario quizás nosotros en la Constituyente no prohibimos electo. Eso, pero lo cierto es que esa es la realidad. Claro, eso es lo que hay unos huecos salsa, ¿no? constitucionales allí complicados, porque la legitimidad del voto en democracia no se puede Ahora, no se puede descartar la idea se también, puede Gerardo, conocer que el soberano se pronuncie y diga revoco. Y cuando tú pusiste revoco, tenías que ponerle las consecuencias de esa revocatoria completas. Claro, pero también pudiera ocurrir que ese gobierno, derivado de un revocatorio, un gobierno encabezado por un vicepresidente, pues con sus ejecutorias termine ganando alguna legitimidad que le permita contar con gobernabilidad en ese tiempo. Eso puede ocurrir. Todo depende de muchas cosas. Pero claro, estamos pasándonos ya a otro escenario. Pero en primer lugar, claro, estamos pasando por un escenario futuro y extremo. Pero yo sí creo que al final Venezuela va a tener que entrar en un proceso mucho más complicado del que estamos viviendo políticamente, pero con mucha más madurez de los sectores políticos. ¿Para qué cosa? Para tú reconstruir este país, para dar confianza a los ciudadanos internamente, de cualquier bando, y a los inversionistas nacionales o extranjeros, para tú reactivar la economía, la producción nacional, etcétera, no basta con uno de los bandos gobernando.
y yo pertenezco a uno de ellos. Estoy hablando ya futuristamente. Yo creo que se necesita una amplitud y un proceso muy maduro de los políticos para poder encauzar el país hacia un gobierno muy distinto, que signifique una coalición nacional para sacar al país de esta inmensa crisis que tenemos. Fíjate, es una paradoja. Ustedes quieren un proceso muy maduro, pero no quieren a Maduro. Es que Maduro se deslegitimó en el gobierno. Yo no voy a ningún sitio en este momento, y antes no me sucedía eso, donde no me digan hasta cuándo, donde no me digan cuándo vamos a cambiar esto, tiene que ser este año, estamos esperando. Y no te estoy hablando de clase media, te estoy hablando de cualquier sector del país. Y eso significa, eso se le refleja también en todos los estudios de opinión. ¿Y por qué se deslegitimó? Porque no aportó soluciones en 3 años. Pero fíjate una cosa, Gerardo, volviendo un poco al origen de esta parte del programa. Ajá. El hecho de que puede ocurrir que el CNE diga, mira, las condiciones no dan para que sea este año, por la razón que sea. La MUD tiene que optar por una decisión, insistir el año que viene. También puede ocurrir que las condiciones para la recolección de las firmas, de las voluntades, no sean las mejores y sea cuesta arriba incluso lograr el 20%. Estoy hablando de escenario. La MUD tiene claro ese panorama, digamos, qué hacer en caso de rompa el vidrio en caso de emergencia. Escenario 1, el referendo debería ser este año. ¿Por qué? La recolección de 20%, si se hace como se dice, en 3 días y con las condiciones que deben ser, circuito nacional y las máquinas suficientes, da para que se haga este año. Y el calendario, el reglamento interno del CNE dice que son dentro de los 90 días, no dice a los 90 días, es un lapso, no un término. Por lo tanto, el escenario 1 tiene que hacerse este año del 2016. Ya hicimos una elección presidencial en 37 días y en un circuito nacional igualito que el referendo revocatorio. Entonces, a mí no me cabe duda de que si no se da este año es por tracalerías y por simplemente burocracia para retrasar todo el proceso de que se hiciera este año. Como ha pasado que se han comido todos estos meses en requisitos formales e informales inventados en la carrera y en el camino para poner trabas. Escenario 2, bueno, el CNE se sale con la suya, pone unos requisitos horrorosos para cumplir el 20%, es decir, dice que es un circuito estadales y no nacional como es el que debe ser. Hoy escuché las declaraciones del rector Luis Emilio Rondón y recordaba que cuando Chávez fue un circuito nacional, no fue por estado. Es que la elección del presidente... Entonces estarían cambiando las reglas en el mismo tipo de proceso. Tú no las puedes cambiar sobre la marcha. Y en segundo lugar, que pongan el número suficiente de máquinas para que no pase lo que pasó el 1%, ¿no? Ellos tienen su principal obligación como poder electoral es celebrar elecciones, es que la gente pueda expresar su opinión, es que la gente pueda ejercer los derechos constitucionales. Bueno, pero hacen las trapisondas y eso se pasa para el año que viene. Se logra unas condiciones del 20% que no son las adecuadas para hacerlo. La mesa tendrá que reunirse, yo pertenezco a la mesa, pero no a quienes toman las decisiones. Ellos tendrán que reunirse y determinar si vamos a enfrentar, como lo hicimos con el 1%, esas condiciones adversas y vamos todos, sin rendirnos, a avanzar para reunir ese 20%, si es posible humanamente, técnicamente hacerlo o no lo es. Y entonces determinarán, pero hasta que no se sepan esas condiciones, públicamente, después que termine el directorio del día de hoy, esa decisión no se puede adelantar, porque hay que ver cuáles son esas condiciones. Y el tercer escenario, aún logradas en las peores condiciones o en las condiciones aceptables, el 20%, el CNE viola su propio reglamento y nos pasa el referendo para el año que viene, habrá que evaluar políticamente si también es conveniente celebrarlo o no el año que viene. Mi opinión personal es que creo que cada etapa hay que evaluarla con mucha frialdad y ver si la lucha va a continuar por ese lado. ¿Por dónde se nos puede ir el país? Por otro lado, si no se permite una salida constitucional, pacífica, democrática, como es el referendo revocatorio 2016. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría hablar del tema de derechos humanos y de detenidos por razones políticas. Me gustaría conversar contigo sobre ese tema y no vamos a dejar por fuera Timoteo Zambrano, compañero tuyo en Un Nuevo Tiempo, que ha sido bastante atacado por unas declaraciones que dio por allí. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Gerardo Blay, nuestra etiqueta Blay a la 1. Aquí nos vemos todos por Globovisión.